importante dentro de las matemáticas, sobre todo cuando se va a analizar lo que son las funciones, tiene que ver mucho con lo que es los intervalos. Pues bien, ¿qué es un intervalo? Bueno, en nuestra vida cotidiana normalmente utilizamos intervalos de tiempo. Un intervalo de tiempo, por ejemplo, cuando venimos a la universidad, ¿verdad? Que entramos a las 7 y salimos a la 1, es un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en la empresa, un intervalo de tiempo pues, podría ser la producción. Cuando ustedes llevan ahí un registro de producción, pues lo pueden checar cada día, cada semana, cada mes, etcétera, etcétera. Son intervalos de tiempo, ¿verdad? Pues bien, en matemáticas vamos a dar lo que es una definición de intervalo. Recuérdense que todos los números reales se representan en la recta numérica, ¿verdad? Aquí está la recta numérica, donde se colocan todos los números reales. Entonces, si estos son la recta numérica, recuerden que está el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera, hasta más infinito. Y para acá está el menos 1, el menos 2, el menos 3, etcétera, etcétera, hasta menos infinito. Entonces, un intervalo en los números reales podemos considerarlo como una partecita de la recta. Entonces, toda esta partecita que está aquí, ¿verdad?, me está formando al intervalo. ¿Qué podemos encontrar en el intervalo? Bueno, en el intervalo podemos encontrar una cantidad de números infinita. Y también podemos encontrar un límite inferior. ¿De quién? Pues del intervalo. Generalmente, para denotar al límite inferior del intervalo, se utiliza la letra minúscula A, que es un número real. Y también podemos identificar, ¿verdad?, a quien acota superiormente al intervalo, conocido como límite superior. ¿Superior de quién? Pues del intervalo, que es hasta donde puede llegar los valores del intervalo. En este caso, se acostumbra a denotar por la letra B. Entonces, esa es la definición o el concepto que quiero que se guarden de intervalo. Claro, aquí hay que mencionar que el número real A tiene que ser estrictamente que el número B. ¿Por qué? ¿Qué pasa si son iguales? Bueno, si el valor de A y el valor de B son iguales, es decir, recorremos esto aquí en el mismo punto, pues no va a haber intervalo, únicamente va a ser un punto. Entonces, esa es la definición de lo que es intervalo. Bien, existen varios tipos de intervalo. Dentro de los intervalos que existen, se tienen el intervalo abierto, se tiene el intervalo cerrado, se tiene al intervalo semi-abierto o semi-cerrado. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos a los diferentes intervalos que podemos encontrar. Bueno, ¿qué es un intervalo abierto? Bueno, entonces vamos aquí a definir brevemente lo que son los diferentes tipos de intervalo. Entonces, intervalo abierto es aquel que no puede contener a sus extremos. Así lo vamos a entender. Es aquel que no contiene a sus extremos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Imagínense que se tiene gráficamente a un intervalo de la siguiente manera, que es una porción de la recta, ¿ok? Entonces, imagínense que se tiene aquí definido de aquí hasta acá. Entonces, aquí son los extremos A y B del intervalo inferior y superior. Entonces, estos valores no los puede contener. Entonces lo vamos a poner aquí con un huequito para indicar que no puede contener a sus extremos. Entonces el intervalo va a estar compuesto por todos estos valores que están aquí, todos estos están aquí, menos el valor del extremo B, menos el valor del extremo A. ¿Ok? Bueno, en este caso a los intervalos abiertos se acostumbra a denotar utilizando paréntesis. ¿Ok? Bueno, voy a poner un ejemplo. Imagínense que tenemos definido el intervalo que vaya de menos 1 por acá, hasta 2, por ejemplo. Bueno, aquí vamos a tener al 0, aquí vamos a tener al 1 y ahí está 2. Si queremos que este intervalo sea abierto, entonces vamos a ponerle aquí vamos a tener que quitarle aquí el valor de menos 1. Vamos a poner el huequito y vamos a tener que quitarle aquí el valor de 2. ¿Ok? Entonces, los componentes de este intervalo abierto desde menos 1
1 a 2 van a ser todos estos valores están aquí, números reales, claro. Vamos a encontrar el 0, vamos a encontrar el 1, el punto 5, el menos punto 5, el menos punto 75, el menos punto 9, el menos punto 99, todos los que quieran cercanos a menos 1, pero menos el menos 1. Entonces aquí el más cercano valor que puede tener este intervalo va a ser menos 0.99999 tantos 9 como ustedes quieran, pero no va a tener al menos 1. De igual, para el otro extremo, aquí pueden tener al 1, al 1.5, al 1.75, 1.9, 1.99, 1.999, tan cercano como quieran al 2, pero nunca el 2. Entonces aquí el valor más grande que puede contener este intervalo va a ser 1.9999 tantos 9 como ustedes quieran, pero no va a contener al 2. Eso va a ser el intervalo abierto. Bueno, en forma matemática, ¿cómo se describe? Bueno, para empezar, se va a denotar mediante paréntesis. Y se van a colocar aquí los extremos del intervalo, que en este caso estamos diciendo que es A y B. Recuerden que son números reales, con la condición de que A y B son números reales, pero de que A tiene que ser menor que B. Entonces, de forma matemática, este intervalo va a estar compuesto por todos los números reales X, tales que esos X tienen que ser mayores, vean, mayores, por acá a la derecha, mayores que A, pero menores a la izquierda que B. Así es como se define el intervalo abierto. Bien, entonces vamos a ver ahora el otro intervalo, que es el intervalo cerrado. Entonces vamos a ver el cerrado. El intervalo cerrado vamos a definirlo como aquel que sí puede contener a sus extremos. Entonces lo escribimos. Es aquel que sí contiene a sus extremos. Bueno, entonces gráficamente vamos a explicarlo. Quiere decir que entonces ahora tenemos aquí la recta, ¿verdad? Y como estamos hablando de un intervalo, pues va a ser una porción de la recta. Imagínense que lo quiero delimitar desde aquí hasta acá. Aquí va a estar el valor del extremo inferior denotado por A, y aquí va a estar el extremo superior denotado por B. Entonces ahora sí lo va a contener. Ahora sí lo vamos a rellenar para decir que el intervalo va a estar compuesto por todos estos valores que están aquí, mayores que A, pero menores que B, incluyendo al A y incluyendo al B. Esa es la idea que quiero que les quede de intervalo cerrado. Bueno, entonces, para denotar eso, se utilizan ahora corchetes. Entonces, si yo quiero dar un ejemplo, supongamos que quiero denotar el intervalo cerrado que vaya desde 0 hasta 2, bueno, pues entonces por aquí va a estar el 1, ¿verdad? Por aquí va a estar el 1. Entonces, mi intervalo va a estar compuesto por todos estos valores que son mayores que 0, incluyendo al propio 0. Ahora sí, mayores que 0, pero menores o iguales que el 2. Entonces, todos estos números reales van a estar formando este intervalo. ¿Ok? De forma matemática, ahora para denotar un intervalo cerrado se utilizan los corchetes. Bueno, entonces vamos a tener corchetes y vamos aquí a escribir a los extremos del intervalo. En este caso, otra vez, el extremo inferior es A, el extremo superior es B, y este intervalo cerrado va a estar definido o compuesto por todos los números reales, tales que esos números reales son mayores, ahora sí, o iguales que A, ¿verdad? Mayores hacia la derecha o iguales que A, pero menores o iguales, o sea, hacia la izquierda, menores o iguales que B. Y así es como se definen los intervalos cerrados. Bueno, nos dice que existen otro tipo de intervalos, que son los semiabiertos o semicerrados. Vamos a explicarlo. Una vez que ya entendimos el intervalo abierto e intervalo cerrado, pues ya podemos definir estos dos tipos de intervalos. ¿Cómo se imaginan que son estos tipos de intervalos? Bueno, pues para ello voy a explicarlo gráficamente. Imagínense que ahora tenemos aquí que sea abierto, voy a decirle que aquí no lo contenga, al extremo inferior, pero que aquí el extremo superior sí lo contenga. Vamos a suponer que aquí es B. Entonces, en este caso, este intervalo va a ser abierto por la izquierda, pero cerrado por la derecha. ¿Cómo se definirá matemáticamente? Entonces, el intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, como es abierto, voy a poner un paréntesis. Entonces va a decir abierto por la izquierda, pero por la derecha es cerrado. ¿Qué quiere decir? Que este intervalo no puede contener el extremo inferior, pero sí puede contener el extremo superior.
En forma matemática vamos a definir lo que está formado por todos los números reales que se encuentran entre quién, que son mayores estrictamente que A, mayores no pueden ser A, pero menores y sí pueden ser o iguales, ¿verdad?, que B. Así es como definiríamos a este intervalo. El otro caso, bueno, pues va a ser, ¿verdad?, con la misma idea, solamente que al revés. El extremo inferior sí lo va a contener, ¿verdad?, va a ser cerrado de este extremo, pero el extremo superior, ¿qué creen? Pues que no lo va a contener, aquí va a ser B. Entonces va a ser este caso cerrado por la izquierda, pero abierto por la derecha. Quiere decir que aquí sí puede contener el extremo inferior, pero aquí no puede contener el extremo superior. De forma matemática, aquí voy a poner un corchete, coma, el valor del extremo superior del intervalo y un paréntesis. Entonces, este se llama semicerrado, sería semiabierto, semicerrado si quieren nombrarlo así. Y matemáticamente va a estar compuesto por todos los números reales X, digamos, tales que esos X van a ser mayores o iguales que A. Entonces, mayores o iguales que A, pero menores nada más que B. No pueden ser iguales, entonces, pero menores que B. Y así es como quiero que entiendan a los intervalos. Entonces, un intervalo es una porción de la recta, es decir, es un conjunto de números reales que está delimitado por dos extremos. Un número real inferior, un número real superior. Y se pueden clasificar en intervalos abiertos, que es aquel que no contiene los extremos, en intervalos cerrados, que es aquel que sí contiene los extremos, o intervalos semiabiertos, semicerrados. ¿Ok? Bueno, espero que lo hayan entendido para posteriores aplicaciones. Bueno.